Buen día chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo muy contenta de tenerlos nuevamente por acá y de poder compartirles una nueva historia. Te voy a dejar mis redes sociales por acá por si deseas seguirme, conocerme un poco más a mí y estar en mayor contacto. Y también te invito a que te suscribas a este canal si todavía no lo has hecho y que actives todas las notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video tú seas el primero en enterarte. Así que sin más nada que agregar, comencemos rápidamente con esta historia. El lugar donde ocurrieron los hechos fue en Sydney, Australia. El caso que les voy a contar hoy ocurrió el 25 de abril de 1935. Ese día en específico era un día feriado. Para el 25 de abril de cada año se celebra el Día de Ansat. Para aquellos que no tengan idea de qué se trata, les voy a explicar rápidamente de qué es, porque yo tampoco tenía idea qué era esa celebración. El Día de Ansat es una fecha nacional de Australia y Nueva Zelanda que se celebra el 25 de abril de cada año en conmemoración al honor de los soldados de las Fuerzas Armadas australianas. Estos lucharon en la batalla de Gallipoli de 1915 contra el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. Para el 25 de abril de 1935, el país estaba pasando por una fuerte depresión económica. Aquella persona que tuviese trabajo pues era totalmente dichoso, pero cuando llegaban estos días feriados en que las personas no trabajaban, también era un motivo de alegría y como ya les dije, ese día en específico se estaba celebrando el Día de Ansat. Entonces muchas personas estaban libres, no estaban trabajando y muchos buscaban la manera de entretenerse o de ir a lugares donde tampoco pues gastaran mucho porque como ya les dije había una fuerte depresión económica. Entonces muchas personas iban hacia una atracción en Coogee que fue una de las más exitosas de aquella época. Muchísima gente iba a ver un espectáculo de un tiburón tigre de 4,5 metros de longitud que unos 7 días antes había sido capturado por unos pescadores de la localidad. El ir a ver ese espectáculo realmente era económico, muchas personas tenían acceso a ello, entonces era como el lugar perfecto para poder pasarlo en familia, disfrutar el día que era feriado, además no se iba a gastar mucho y se iba a ver una atracción. Pero lo que nadie pensó es que ese espectáculo, por el cual muchas personas tenían expectativas, iba a superarlos por mucho. Pero lamentablemente, la famosa atracción del tiburón a mediados de la tarde había sido más bien decepcionante. Su captura le había sumido en una mezcla de irritación y aturdimiento, y el animal se había negado a comer, enseñar los dientes e incluso a moverse más de lo estrictamente necesario. Ya habían pasado un par de horas y muchas personas estaban esperando como la actuación de qué es lo que iba a hacer el animal o cómo se iba a mostrar este tiburón. Pero de repente, a eso de las 5 de la tarde, el tiburón empezó a enloquecer y empezó a mover la cola de un lado a otro, abriendo y cerrando sus enormes mandíbulas mientras trazaba veloces círculos dentro de un tanque. Una masa oscura empezó a surgir de las fauces espumantes y oscureció los contornos de la criatura, mientras el público lanzaba un jadeo colectivo de horror y repugnancia. La sustancia se fue disipando en el tanque y la multitud contuvo el aliento. Nadie creía lo que sus ojos estaban viendo en ese momento. Entre la masa viscosa recién expulsada por el vientre del tiburón había algo. No se trataba de ningún tipo de truco, sino que realmente lo que este tiburón había expulsado parecía ser una mano humana, unidos a un corpulento brazo humano, cubierto de tatuajes que fue emergiendo lentamente a la superficie con un trozo de cuerda alrededor de la muñeca. La multitud empezó a enloquecer y en ese momento fue cuando tuvo que llegar la policía y decidir que todo el mundo desalojara el lugar y empezar entonces a investigar qué era lo que estaba sucediendo. Lo que acababa de expulsar el tiburón era un enigma para las autoridades, pues este había sido capturado unos 7 días atrás y entonces empezaron a preguntarse cómo había podido conservar restos humanos en perfecto estado dentro de su estómago durante tanto tiempo. El estado del brazo no encajaba con lo que podía esperarse de los dientes de un tiburón. El miembro había sido cortado con un cuchillo muy afilado y el tiburón se había limitado a aprovechar el apetitoso bocado que encontró flotando en las aguas. Así fue como la policía se dio cuenta de que tenía entre sus manos uno de los casos más intrigantes. Entre esas tantas preguntas que empezaron a hacerse era ¿de quién era ese brazo? Y otra de las preguntas era ¿dónde estaba el resto del cuerpo? Los intentos de encontrar la otra parte del cuerpo implicaron a patrullas de guardacostas, buceadores y unidades de la Fuerza Aérea, ninguna de las cuales logró nada. Entonces se realizó la disección del tiburón y tampoco logró revelar más porciones de la infortunada víctima.
Posteriormente, trataron de realizar un procedimiento para poder recuperar las huellas dactilares de esa mano y así poder determinar de quién era. Pero ese proceso duró un par de semanas en la que no se sabía absolutamente nada. Estaban todos a la espera de poder determinar de quién era ese cuerpo. Prácticamente la investigación estaba como pausada hasta no obtener las huellas dactilares. El examen de los archivos policiales luego pudo demostrar que las huellas dactilares pertenecían a Jane Smith. Era un hombre descrito como un obrero de la construcción, jugador de billar, ingeniero, peón caminero y boxeador. Además, tenía unos 40 años de edad y era conocido por la policía como falsificador y ladrón. Luego de todo eso, apareció también la esposa de Smith, pues ella había denunciado su desaparición y afirmaba no haberlo visto desde que partió en una excursión de pesca el 8 de abril. Posteriormente, la señora Smith identificó el brazo de su esposo gracias a los tatuajes que representaba a dos boxeadores enfrentándose. La nueva pregunta ya no era quién había muerto, sino cómo había sido, dónde estaba el resto del cuerpo y cuáles habían sido las circunstancias. Por un motivo u otro, la esposa de Smith no quiso decirle a la policía quién era la otra persona que estaba acompañando a su esposo, quién era el otro pescador. En ese momento ya como que le dio miedo, no se sabe exactamente si es que era por temor o no sabía de qué manera reaccionar, así que ella se reservó de decir el nombre de las demás personas que estaban acompañando a su esposo. Sin embargo, la policía logró conseguir más detalles. Así fue como los investigadores acabaron encontrando una casita junto al mar en la que se habían alojado los pescadores. Esta estaba totalmente abandonada. El interrogatorio del propietario reveló que faltaba un colchón y un baúl de estaño. Si Smith había perdido su vida en esa casita, posiblemente el baúl de estaño sería un lugar perfecto donde podría haber estado él. Además, en el bote del propietario de la casita también faltaban 3 esterillas, un rollo de cuerda que encajaba con la descripción en la que rodeaba la mano del brazo amputado. Posteriormente surgió una reconstrucción que era bastante viable, y era que el responsable había intentado meter el cuerpo quizás en ese baúl de estaño, y al descubrir que no cabía, lo cortó y lo ató al baúl. Seguido de eso, se cree que ese baúl fue arrojado al mar y el brazo sirvió de desayuno para el tiburón, pues este brazo quizás lo habían dejado por fuera y el resto del cuerpo había quedado en el baúl. La hipótesis realmente sonaba bastante descabellada, pero como que era la única que podía encajar con todas las cosas que ellos iban encontrando poco a poco. Luego surgió otra teoría, y esta fue dada por un patólogo forense inglés llamado Sir Sidney Smith, quien por una afortunada coincidencia también se encontraba en Sydney de camino a una reunión de la Asociación Médica Británica que iba a celebrarse en Melbourne. Smith tuvo que enfrentarse al desafío de determinar si aquel brazo de Jane Smith había sido cortado después de la muerte, o quizás había sido arrancado del cuerpo por el tiburón mientras Smith seguía con vida, o que quizás que el propio Jane Smith se hubiese lanzado con intención al mar. Sir Sidney posteriormente describió los resultados del examen en su autobiografía en el año 1959 y dice: descubrí que el miembro había sido cercenado a la altura del hombro mediante una incisión limpia, y el resto de los tejidos habían sido cortados después de que el extremo del hueso se hubiese desprendido de la articulación. En mi opinión, se podía estar seguro de que había sido cortado, no arrancado por las mandíbulas de un tiburón. Además, el estado de la sangre y los tejidos sugerían que la amputación había tenido lugar algunas horas después de su muerte. Luego, entre otras investigaciones, se pudo descubrir que Jane Smith también estaba metido como en pasos bastante malos, y probablemente por eso fue que su vida terminó de esa manera. Más adelante, la policía descubrió que Jane Smith posiblemente estaba trabajando quizás en un barco de nombre de Pathfinder. Entonces, la policía tuvo que seguir investigando para poder dar con el propietario de ese barco, pero pues muchas personas no querían dar aquellos datos. Había como un pacto en que no se podía contar quién era esa persona, que probablemente también estaba metida en muchas cosas ilegales. A medida que fue pasando el tiempo, la policía logró encontrar a aquel sujeto que era el responsable o el dueño de este barco, que se llamaba Reginald Holmes. Este hombre decía ser constructor de barcos. Una vez contactado con Reginald Holmes, este se mostró inesperadamente dispuesto a cooperar,
Y sí, este había contratado a Jane Smith para que cuidara de aquel barco, pero posteriormente él se sintió obligado a prescindir de sus servicios cuando la motora se hundió de forma tan misteriosa. Posteriormente, este sujeto también le dijo a la policía que sí se había percatado de que Jane Smith estaba como en pasos muy malos o que estaba metido en cosas ilegales, y también le dijo que había una persona que lo estaba chantajeando y le dio el nombre de Patrick Brady, que era un propietario de una casita junto a la costa a la que creía que Smith había acudido recientemente para pasar unos días de vacaciones. Con esa declaración fue que la policía decidió también a detener a Patrick Brady y averiguar en qué estaba metido él o si él era el responsable de lo que le había sucedido a James. Pero 2 días después de que Patrick Brady fuera arrestado, una lancha rápida que parecía fuera de control cruzó a toda velocidad la bahía de Sydney, perseguida por todas las embarcaciones policiales que estaban disponibles en la zona. Resulta que la lancha había sido capturada después de una persecución frenética, y su conductor resultó ser Regina Halls, es decir, el ex jefe de James. Cuando Holmes fue detenido, él le dijo a las autoridades que estaba siendo perseguido por una persona que no conocía y que intentaba agredirlo. Pero entonces la policía se dio cuenta que estaba más que claro de que este Holmes sí estaba metido en pasos bastante malos y que él también probablemente metió a James en todo esto. Al paso de unas cuantas semanas, después se encontró también muerto a este Holmes un 13 de junio, cuando se estaba tratando de aclarar aún más lo que había ocurrido con James. Entonces ya era la segunda persona que había fallecido y que probablemente todos estaban conectados en estas misteriosas muertes. 3 meses después, Patrick Brady compareció también ante el juez Sir Frederick, y como era de esperarse la ausencia de Holmes, quien era la otra persona sospechosa, como ya estaba muerto, no se pudo hacer mucho y los testigos hizo que la tesis de la acusación se desmoronaran por completo. Brady apuntó con el dedo de la sospecha a un tal Albert Stanner y afirmó que Stanner se encontraba en la casita con Smith cuando se produjo la desaparición. Y en este juicio también se le preguntó sobre los intentos de acabar con la vida de Holmes, y entonces él dijo, pues en aquel momento tenía una coartada perfecta, y él dijo que en ese momento él estaba siendo detenido por la policía y por lo tanto él no tenía nada que ver con esa muerte. Entonces de inmediato esta persona también fue liberada, este Patrick Brady, y pues así pasó el tiempo y nunca se supo qué fue lo que realmente pasó con Jane Smith. Patrick Brady simplemente acusó a otra persona más, pero estos no pudieron, como quien dice, relacionarlo inicialmente con el caso de Jane Smith sobre el brazo que se encontró. Entonces eso fue como quien dice, se fueron pasando las responsabilidades uno tras otro, y simplemente no pudieron determinar nunca quién fue el verdadero responsable de lo que le ocurrió a Jane Smith. Lo que sí se puede deducir es que esta persona estaba metida así quizás en pasos muy malos, en contrabando, en drogas, quién sabe qué cosa, y pues todo terminó completamente mal. Quizás se trata de una banda que se mantuvo en silencio, no quisieron confesar nunca nada, y esta persona simplemente falleció. Después falleció Holmes y Patrick Brady sí quedó en libertad. El expediente del caso del brazo y el tiburón se cerró el 12 de diciembre de 1935, 9 meses exactos después de haber sido abierto. Por otro lado, siguieron habiendo muchos rumores, entre ellos el tal Holmes, que él se trató de pintar como completamente inocente en todo esto, pero posteriormente perdió la vida. Entonces, amigos, este es un caso más que queda en un total misterio. Es un caso bastante viejo, pero me pareció muy interesante en la forma en que ocurrió todo, de cómo apareció en un tiburón una parte de un cuerpo y después cómo se iniciaron las investigaciones, pero nunca llegaron a una conclusión como tal. Y bueno, amigos, así finaliza esta historia. Espero que se hayan entretenido. Creo que fue bastante loco y bastante extraño a comparación a muchísimos otros casos que les he relatado. Y bueno, amigos, sin más nada que agregar, yo les voy a dejar mis redes sociales por acá para que vayan y me sigan y así estemos más conectados. También les voy a pedir que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho. Eso es muy importante para que el canal siga creciendo y pues cada día seamos más. Y no olviden de activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video, ustedes sean los primeros en enterarse. Yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos en un próximo video. Bye bye.